Bien, hermanos, entonces, como dije hace un momento, los cristianos no tenemos una tradición de Semana Santa. Para nosotros todos los días son santos, pero siempre recordamos que hoy sí es un día especial, conocido como el Domingo de Resurrección, el Domingo de Pascua. Ahora, voy a referirme a este tema de la resurrección. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque la fe en la resurrección de Jesucristo es lo que define si somos cristianos o no, ¿verdad? Y eso lo dijo muy claramente el apóstol Pablo en Romanos 10:9. Vamos a mirar algunos versículos, pero inicialmente vamos a mirar Romanos 10:9. Es importante estos versículos que nos afirman. En 10:9 dice lo siguiente, el apóstol, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí claramente encontramos que yo tengo que confesar a Jesús como mi Salvador, pero creer con toda mi alma en su resurrección, en que Él está vivo, no está muerto, porque resucitó. Ahora, los fundadores de las grandes religiones murieron, fueron sepultados y sus cuerpos se pudrieron o los quemaron y no quedaron sino cenizas. El Señor Jesucristo murió, fue sepultado, pero cuando fueron a buscar su cuerpo, la tumba estaba vacía, no había nadie allí. ¿Por qué? Porque había resucitado. Vamos a mirar Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 1. Mateo 28, versículo 1. Dice así la palabra. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es decir, el domingo, porque el día de reposo era el sábado, entonces fue el domingo, ¿no? Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. Y fueron y comprobaron que la tumba estaba vacía. Ese es el asunto. Ahora, justamente se ha dicho que esta es una doctrina sin la cual cae el cristianismo o con la cual el cristianismo permanece. El mismo día de la resurrección de Jesucristo se empezó a destruir esa verdad completamente y así ha venido sucediendo. Por ejemplo, en el siglo XVIII surgieron unos filósofos que se conocieron como los
racionalistas, así se llamaban, porque ellos le daban preeminencia a la razón. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos decían, yo no puedo creer lo que no puedo entender, porque tengo una razón. Si hay razón y yo creo, ahí sí, pero de lo contrario no puedo. Entonces, hablando de ese tema de la resurrección, ellos dijeron lo siguiente: bueno, no podemos entender eso. Busquemos una explicación más razonable. De tal manera que sacaron algunas conclusiones que son verdaderas mentiras. Y a través de los tiempos ha venido así. Se elaboran teorías y mentiras para contradecir lo que la Biblia dice. Y yo quiero mencionar eso hoy porque es muy importante. Esas teorías que se han inventado. La primera de ellas, y usted puede encontrar esto en cualquier libro de teología que hable de la resurrección. La primera teoría niega que la tumba estaba vacía. Eso dijeron ellos. Y ahora miremos Mateo 27, el versículo 57. Mateo 27, 57. Dice así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿No? Así es, dice el relato. Entonces, más adelante en 28:1, leímos que, volvamos a hacerlo, dice que pasado el día de reposo, el amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, donde el día anterior había sido puesto el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, estos incrédulos dijeron que eso no era cierto, que las mujeres entraron allá, pero que no es cierto que había una tumba vacía. Lo que pasa es que ellas entraron muy temprano, como entre las 5 y las 6 de la tarde, y entonces era como claroscuro, y entonces vieron mal y no vieron que el cuerpo estaba ahí. ¿Qué respondemos a eso? Porque puede haber gente así todavía, ¿no? Y la respuesta es la siguiente: no, ellas sabían dónde era el sepulcro, ya lo leímos, sabían dónde estaba, se sentaron frente a él, sabían con mucha exactitud que ahí pues pusieron el cadáver, claramente, de manera que la tumba era conocida por estas mujeres, por los seguidores de Jesús y también por los enemigos de Cristo, porque pusieron unos guardas, unos soldados ahí a cuidar el lugar. Y dice el relato aquí que el cuerpo de Jesús fue colocado en la tumba de José de Arimatea, un rico, dice aquí, ¿no? Miembro del concilio judío. De tal manera que es un poco contradictorio, porque si era una mentira, pues muy sencillo, Pilato da la orden para que saquen el cadáver y lo muestren públicamente, y de hecho de una vez digan que eso son unas falsedades, y eso hubiera acabado definitivamente con la fe cristiana.
De manera que eso es una teoría. Hay otra teoría que se han inventado, o se inventaron desde tiempo atrás. Y dicen que todo eso que vieron los discípulos y los apóstoles fue una alucinación. Una alucinación es como una sugestión mental, ¿no? Es decir, que los apóstoles estaban en shock, muy nerviosos, y en ese estado mental tan agitado, lo que vieron fue una visión, alucinaron. Pero el problema es que parece que entonces eso no es cierto, porque resulta que a Jesús lo vieron vivo y resucitado más de 500 personas. No fue la alucinación de unas personas que estaban ahí, que llegaron. No, 500 más. En 1 Corintios 15, vamos a mirarlo, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 3. ¿Qué dice allí? Está el apóstol Pablo dando testimonio, ¿no? Está predicando. Y dice lo siguiente, en 1 Corintios 15, 3, dice él: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, o sea, ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Entonces el Señor tuvo muchas apariciones. No fue la alucinación y la visión de unos pocos que estaban con problemas de nerviosismo y con problemas mentales. Una tercera que dijeron sobre este tema. Algunos dijeron lo siguiente a finales del siglo XIX, dijeron que Jesús nunca murió en la cruz. Lo que pasó fue que se desmayó, perdió el conocimiento, y entonces se equivocaron y lo consideraron muerto. Y después de 3 días él salió de la tumba. Y entonces se apareció a sus discípulos. Y entonces muchos pensaron que era que se había levantado de la muerte, pero no. Algunos hablan de que tuvo un síncope. Bueno, yo no sé médicamente qué es eso, pero es una especie de desmayo donde la persona queda como muerta y después recobra otra vez el conocimiento y su vida. Bien, eso dicen algunos. Pero eso también es imposible, porque las personas que morían en la cruz eran expuestas a un tormento extremo. La crucifixión era terrible. Además, los soldados eran expertos en la ejecución, en las penas de muerte. De manera que ellos siempre se aseguraban que los que crucificaran quedaran muertos de verdad. Miremos Juan 19:31. Juan 19:31. Juan 19:31. Dice así la palabra, en Juan 19:31. Dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. La costumbre era que los soldados pasaban revista a los crucificados, y si no estaban, si se les veía que todavía estaban vivos, les quebraban las piernas y les daban muerte definitiva. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero
al primer ladrón, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Dice aquí la escritura, ¿no? Entonces clavaron una lanza, sale sangre y agua, que eso tiene otra explicación médica también. Y no le quebraron las piernas porque se dieron cuenta que Jesús realmente estaba muerto. Bueno, luego Jesús fue bajado de la cruz. Las mujeres lo vieron, estaban ahí, lo ungieron con varias especies aromáticas y lo envolvieron en sábanas, y la cabeza también, eso se llama, lo embalsamaron. Bueno, de manera que todo eso fue real y verdadero. Por lo tanto, ¿cómo dicen que no? Que fue que se desmayó y que en la tumba recobró otra vez la vida. ¿Cómo pueden decir eso? Y es equivocado por lo siguiente. Leímos que en la tumba de José de Arimatea rodaron una gran piedra, ¿no? Y una persona masacrada no iba a tener la fuerza necesaria si había estado desmayada para mover una piedra de esas. Además, iba a tener que enfrentarse con los soldados que estaban afuera. Y todo eso, Jesús, donde eso hubiera sido cierto, Jesús hubiera sido una especie de muerto, necesitado de ayuda médica y cosas de esas por el estilo. Bueno, y hay una cuarta cosa que se han inventado, que se robaron el cuerpo. Por eso la tumba estaba vacía, porque se robaron el cuerpo. Mateo 28:12. Mateo 28:12. En Mateo 28:12, ¿qué dice? Entonces Jesús se ha levantado de los muertos. Hay una tumba vacía. Las mujeres entran y ven, no hay nadie. Y más adelante el Señor se les aparece, ¿no? Y mire lo que dice el 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, porque los soldados lo vieron y vieron el ángel y quedaron como muertos de miedo. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros. Pagaron, sobornaron a los soldados para que no contaran lo que habían visto, sino otra cosa. ¿Qué tenían que decir? Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, pues es una mentira terrible lo que se inventaron desde esa época, ¿no? Porque ¿cómo así que estaban dormidos? Y entonces ¿cómo removieron la piedra? Si una piedra grande de esas hacía mucho ruido. Además, hay otra cosa, según Mateo 27:62, que está un poco atrás. Cuando Jesús fue sepultado, dice, 27:62, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, o sea Jesús, dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche
y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, unos soldados, id aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia, sellando la piedra. ¿Y qué era sellar la piedra? Era un sello romano que se ponía, ¿no? Y el que violara ese sello, pues era culpable y podía sufrir la pena de muerte. De manera que todo eso de que se lo robaron el cuerpo y que por eso la tumba estaba vacía, es una total mentira que se inventaron desde esa época. Y también, por eso es que dicen que Jesús, algunos dicen que Jesús resucitó solo espiritualmente, que el cuerpo quedó allá, pero que Él resucitó fue espiritualmente. Pero lo que ellos vieron fue otra cosa, diferente. Lucas 24:36. Lucas 24:36. Dice lo siguiente, ya el Señor ha resucitado, pero allá en Lucas 24:36 dice lo siguiente, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, nosotros ya leímos en la lectura congregacional los caminantes, los viajeros del camino a Emaús, ¿recuerdan? Lo leímos, iban dos hablando, ¿no? Diciendo, no, pues qué cosa tan tremenda, ya, mire lo que pasó en Jerusalén, mataron a este hombre que creíamos que iba a ser el liberador de nosotros, y ya, no hay nada que hacer. Y dice aquí, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, porque primero se presenta a estos caminantes, pero luego desaparece y vuelve y aparece estando los discípulos reunidos. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Sí? Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Todo esto, ¿verdad? Tremendo. Entonces todo esto es la verdad de las Escrituras, fue un hecho real. Él fue crucificado, se levantó de la tumba, fue glorificado. Y finalmente, miremos a Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, el versículo 6. Juan capítulo 20, versículo 6. Entonces dice que muy temprano fueron los discípulos con Pedro a la tumba, ¿no? Y dice el 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Todo esto. Y ahora hay otro que es ahí en Juan 26, 7, bueno, ya lo leímos. Entonces, todos estos asuntos tan complicados, hermanos, que
la humanidad se ha inventado para negar la resurrección han sido desvirtuados por las Escrituras y por un hecho importante, el testimonio de las apariciones de Jesús, ¿no? Él se presentó vivo muchas veces, primero para comisionar a sus discípulos, Juan 20, 19, ahí mismo donde estamos, pero en el versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo también os envío. Y entonces aquí les da la comisión que ellos tienen que cumplir. Entonces, hay muchas cosas interesantes cuando uno lee estos pasajes. Aquí nos muestra que el cuerpo que fue crucificado de Jesús en la cruz, que se levantó de los muertos y por eso hay una tumba vacía, ese cuerpo sufrió un cambio. Por ejemplo, las mujeres al principio no lo reconocieron, pero ese cuerpo de Jesús, como Él era ahora, un cuerpo glorioso, podía aparecer y desaparecer repentinamente, ¿no? Es decir, tenía unas cualidades diferentes para poder participar del ambiente celestial, del cielo. Era diferente, pero era Él. Y aquí se presenta a comisionar a sus discípulos, pero también lo hizo para desarraigar la incredulidad. Leamos ahí ahora el versículo 24, más abajo. Versículo 24 dice, que cuando Jesús se presenta a ellos y les dice todo esto y les muestra las manos y todo, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, donde había recibido la lanza del soldado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, porque el cuerpo glorioso puede traspasar, aparecer y desaparecer. Y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces, ese cuerpo de Jesús se podía tocar. De tal manera que, ¿qué hizo Tomás? Cuando se dio cuenta, y dijo, Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Verdad? Todo eso también para que se dieran cuenta que Él era el Señor. Por eso Tomás ahora que reconoce esto, ya no duda más, inmediatamente dice, tú eres el Señor, ¿no? Ahora, nosotros los cristianos hoy en día nos relacionamos con el Señor de una manera muy especial, porque el Señor no se nos ha presentado, no le exigimos a Dios pruebas, que se presente aquí para que nosotros podamos creer como nuestro Salvador. No. Entonces, nosotros, el Espíritu Santo nos ha dado esa fe. Y de tal manera que el Señor dice aquí en el versículo 29 que esas apariciones que Él hizo
fue para bendecir a los que creen, porque él le dice a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron, bienaventurados. Y eso nos enseña algo muy tremendo. La incredulidad dice que hay que ver para creer. La fe dice al contrario, yo tengo que creer para poder ver lo contrario. ¿Y eso qué significa? El verdadero creyente no necesita de milagros para creer en el Señor. No necesita que se nos aparezca. No. Nosotros creemos, sin embargo, verdaderamente en el Señor. Al igual que Tomás, ¿no? Todos los apóstoles, cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que ellos decían y predicaban y le decían a la gente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Decían con mucha seguridad. Hoy en día, pues como digo, no necesitamos que Jesús se nos aparezca para creer. ¿Sabe por qué? Porque contamos con un sucesor. Contamos con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el representante de Cristo ahora, aquí en la tierra. Juan 16, 7, 8. Juan 16, 7, 8. Mire lo que dice el Señor. Juan 16, 7, 8. Dice el Señor antes de ser crucificado, les dijo, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, hablando de que Él tiene que morir. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuero, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, el versículo 13 sigue diciendo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nosotros hoy en día creemos sin ver a Jesús, amamos al Señor sin verlo. Dios nos ha dado el Espíritu Santo que ha cambiado nuestro corazón y nos ha dado la fe para que podamos creer. Y esa ha sido una auténtica experiencia espiritual. El Señor nos da entendimiento en las Escrituras. Estamos seguros que está vivo y esa seguridad la ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo, que es Dios también. Entonces, termino con unas conclusiones, hermanos. Primera, lo que dice Juan 11:25. Juan 11:25. La resurrección de Jesucristo es verdad, porque Él mismo lo declaró. ¿Recuerdan cuando Él resucitó a Lázaro? Que las hermanas estaban llorando y diciendo, no, Señor, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Qué le dijo Jesús a ella? Según 11:25. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El mismo Jesús lo dice, ¿no? ¿Usted cree eso? Yo soy la resurrección y la vida. Entonces, cualquier creencia, cualquier doctrina que niegue esto es falsa. Como dije al comienzo, todos los líderes religiosos han muerto. Se descompusieron en la tumba, no encontraron solo los restos, ¿no? Y esas tumbas a veces las han convertido en lugares de adoración. El lugar de la tumba de Jesús es desconocido, pero lo que sí es cierto es que quedó vacío. El cuerpo de Él no estaba ahí, por eso nosotros creemos en la tumba vacía.
Y una segunda cosa que está en 1 Corintios 15, 54. 1 Corintios 15, 54. 1 Corintios 15, 54. ¿Qué dice allí? Dice lo siguiente: el apóstol Pablo ha estado predicando el Evangelio. Aquí está hablando de este asunto de que si nosotros estamos vivos en el día en que el Señor venga, Él nos va a transformar y nos va a llevar con Él y a otros los va a resucitar, ¿no? Y aquí en el versículo 54 Pablo dice lo siguiente: cuando esto corruptible, ¿qué es esto corruptible? Mi cuerpo humano se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O en un lenguaje más crudo: tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo ya resucitó. La muerte no tiene poder sobre nosotros. La muerte física no es el fin. Estaremos con el Señor porque el Señor ha conquistado la muerte. La muerte no pudo con Él, porque es Dios, y por eso pudo resucitar. Y vuelvo a decir, hermano, mire, tal vez Jesús no se le va a presentar a usted como lo hizo con Tomás, para mostrarle las manos, ¿no? Para que usted tenga fe. Pero le aseguro que si usted cree en el Señor, Él va a ser muy real para usted, para su propia vida. Para mí Jesucristo es real, está vivo, creo en Él. Como creer en que usted está aquí, vivo. La palabra del Señor nos revela que en el día final habrá una resurrección de justos e injustos, y que los que fueron incrédulos y pecadores y no se arrepintieron, Jesús los va a resucitar para la condenación eterna. Pero los que creyeron en Jesús y se arrepintieron van a resucitar y reinarán con Cristo eternamente. Esa es la promesa. Entonces, si hay gente que es incrédula, atea, materialista, que no quiere creer, allá ellos, problema de ellos. Pero si usted quiere ser salvo, necesita poner atención a lo que dice Romanos 19, que lo hemos visto, ¿no? Romanos 19. Necesita pensar seriamente en esto. ¿Qué dice Romanos 19 otra vez? Si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor y usted cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, usted será salvo. Será salvo. Entonces la pregunta es: ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha resucitado de entre los muertos? Si usted cree, va para el cielo. Si no, va a condenarse por su incredulidad. Eso está claro en la palabra, y así es. Por lo tanto, damos gracias a nuestro Dios, porque no creemos en alguien muerto. Creemos en alguien que venció la muerte y vamos a vencerla con Él. No moriremos, viviremos con Él. Eso es una tremenda promesa, una seguridad, y eso es lo que nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Por eso decía al comienzo que si perdemos la doctrina de la resurrección ya no sirve entonces. Pablo decía: si Jesucristo no resucitó, entonces todos nosotros somos un poco de mentirosos. Estamos creyendo en unas historias fantásticas, en unos cuentos falsos, y nosotros somos unos pobres miserables, dignos de consideración, porque estamos creyendo en mentiras. Pablo habló así, de claro.
Y claro, nosotros no creemos en mentiras, creemos lo que Dios ha dicho. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Creador de todo lo que existe, hoy te honramos muy especialmente. Todos los días lo hacemos, pero estamos recordando muy sentidamente el hecho que Jesús nuestro Salvador fue levantado por tu gracia de entre los muertos. La muerte no lo pudo retener. Hay testimonio viviente de tu palabra, la tumba vacía. Gracias, Padre, por tu Hijo, que vive, que resucitó de entre los muertos, que ascendió a tu diestra, sobre todo poder y dominio, que nos ve todos los días, que nos acompaña en el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros y que nos da la fe, la seguridad, la confianza. Gracias, amado Padre, por esta gran bendición. Señor, sosténganos en esta confianza y fe hasta el fin, hasta el día que cerremos nuestros ojos porque estaremos contigo, a menos que tú vengas antes. Porque nosotros también decimos lo mismo que la iglesia decía en siglos pasados: ven, Señor Jesús, pronto. Lo queremos, pero Señor, estamos listos aquí a servirte mientras tanto. Y estamos sometidos a tu voluntad y lo que tú consideres necesario. Si quieres llamarnos a tu presencia pronto, gloria a Dios, porque sabemos que estaremos contigo y que resucitaremos contigo también. Gracias, Padre, te damos por ello, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.